Bueno, pues tenemos que hablar ahora mismo aquí en la mañana de la cadena COPE del Centro Tecnológico de la Construcción con su director, con el señor Antonio Trigueros, al cual ya saludo. Lo primero, ¿qué tal? Estamos muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, hablamos de calor, notamos ya temperaturas tórridas y sé que hay un proyecto muy interesante en relación con los asfaltados anticalor. ¿Están ustedes trabajando con ello? Porque además Ujú. estamos hablando de que estos asfaltados pueden suponer varios grados menos de temperatura. ¿Cómo funciona este proyecto? Bueno, nosotros llevamos tiempo ya trabajando con este tipo de asfalto, pero además de los asfaltos trabajamos con otros materiales precisamente para aumentar la reflectancia solar. Y cuando empezamos con el tema de los asfaltos fue un proyecto en el que desarrollábamos un asfalto, una carretera con un betún sintético. Entonces, en vez de ser un betún completamente negro, era un betún semitransparente, en colorcillo así marrón. Entonces, cuando empezamos a trabajar y desarrollar las formulaciones para lo que era ese asfalto, nos dimos cuenta que, claro, era un material que rechazaba muchísimo, reflectaba la luz y al reflectarlo se calentaba mucho menos y emitía menos temperatura durante, o sea, emitía ese calor que iba cogiendo, lo emitía luego por la noche. Entonces empezamos a hacerle un estudio bastante importante, viendo que llegábamos a disminuir la temperatura superficial en torno a los 15 grados. Es decir, sobre un asfalto tradicional Ujú. teníamos 15 grados menos en la superficie. Eso, al final, es energía que estamos echando de nuevo al aire y lo que estamos haciendo es tener un material que luego por las noches pues no es tan, o sea, no emite tanto calor, ¿vale? Eso realmente es uno de los efectos que tenemos en las ciudades, el efecto de isla de calor, que al final, por los propios materiales, la ciudad va cogiendo una temperatura que nunca deja de estar ahí. Es decir, por un lado tienes el efecto del día, pero es que por la noche tienes los materiales que están cediendo calor al ambiente, con lo Sí, cual sí, pues sí, sí. tenemos Ujú. dentro de las ciudades Sí. en torno a 2, 4 Ujú. grados más Uf. de lo que a lo mejor tendríamos en esta radio, Mm. ¿vale? ¿Y este proyecto ya se ha implantado o se está implantando en alguna ciudad? Pienso, por ejemplo, Murcia o alguna ciudad de la región de Murcia. Sí, hace 2 años se hizo en un proyecto piloto, el proyecto Life Heatland. Era un piloto donde asfaltamos 24.000 metros cuadrados en las calles Pío Baroja y en calles adyacentes. Asfaltamos esas calles con este material y estuvimos un año antes de asfaltarlo midiendo pues diferentes parámetros cada 15 minutos, o sea, temperatura pues a lo mejor a superficial, a 15 centímetros, a 30 centímetros, pero luego también medíamos ruido, medíamos luminosidad, medíamos en total unos 16 parámetros con una frecuencia de cada 15 minutos. Es decir, generamos una nube de datos de más de 5 millones de datos, con lo cual eso pues nos permitió hacer un modelo y ver cómo se podía comportar. Al año asfaltamos y seguimos midiendo y vimos un poco cuál era la diferencia con respecto al asfalto tradicional. Entonces vimos que hay una diferencia en torno a, te digo, de 1,5 grados en lo que es la superficie, que es muchísimo. O sea, Mm. poder bajar ese grado es muchísimo. Además, vimos dos efectos mucho mayores, o por lo menos que también la gente los ha visto. Uno, por otro lado, es que ese asfalto lo hicimos con una mezcla un poco más cerrada, con lo cual la sonoridad que tenía era muchísimo menor, con lo cual molestaba mucho menos a los vecinos. Y por otro lado, como es un material que también reflejaba mucha luz, pues evidentemente con la misma luminosidad que tenían las farolas, pues las calles estaban mucho más iluminadas, con lo cual incluso los propios vecinos nos decían que parecía que habíamos cambiado también la luminaria y no era así. Entonces, ese se hizo aquí en Murcia y de ahí han salido dos pilotos. Uno que también está en Barcelona, que también han hecho lo mismo, lo hicieron hace 2 años, un año después de nosotros hacer el asfaltado del Gibla, y nosotros estamos midiendo precisamente esa evolución, ¿vale? Y luego sé que en San Javier también se ha incorporado ese asfalto, una de las avenidas principales de San Javier, ¿vale? Pues, Entonces, ¿es un asfalto que se está introduciendo? Sí, pero es complicado, es complejo porque evidentemente aún están puliendo algo que sigue siendo importante, que es el precio, ¿vale?
Iba ahí yo, casi ya para finalizar, lógicamente, le iba a preguntar cuánto costaría este tipo de asfaltado. Me figuro que, hombre, Pues no es... ahora mismo está costando casi, no llega al doble. Ujú. O sea, el betún, este betún sintético sigue siendo un material elevado, o sea, mucho más caro que el betún tradicional. Pero evidentemente también muchas veces hay que ver las ventajas que te dan este tipo de materiales. Entonces, proyectos que desde el centro lanzamos precisamente para ver las bondades que tienen todo este tipo de nuevos productos. Pues ha sido un placer hablar con Antonio Trigueros, director del Centro Tecnológico de la Construcción. Hablaremos de más proyectos, pero yo creo que ahora con la calima que está cayendo, con el calor y sobre todo Murcia y otras ciudades de la región que soportan esa humedad y ese calor, este proyecto de asfaltado me parece muy interesante y aunque cueste un poco más caro, yo pienso que lo van a agradecer Sí. sobre todo los ciudadanos. Pienso que lo van a Bueno, agradecer. no solo Murcia, yo creo que esto es en toda España. Ya te digo que uno de los pilotos se ha hecho en Barcelona, porque al final donde más se puede beneficiar son precisamente en las ciudades. Hay ciudades donde ese aire se va concentrando y además provoca otros efectos con la polución, provocan otro tipo de efectos. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es muy interesante de que estas tecnologías se vayan conociendo y se vayan aplicando. Pues lo dicho, enhorabuena a nuestros centros tecnológicos y en este caso al de la construcción por esta magnífica Muchas iniciativa. gracias. Gracias.